Hoy es domingo 19 de marzo del año 2023. Son las 4:59 p.m. hora de México. Estamos en el Lama Vihara. Vamos a continuar hoy día con el estudio de los 10 cursos insanos de acción. Voy a proceder ahora a compartir pantalla. Ahora sí, no recuerdo mal, en la última clase nosotros estudiamos el lenguaje divisorio, Pisuna Vacha. Entonces, hagamos un poco una recapitulación de lo que vimos anteriormente. Nosotros en la clase anterior estudiamos las 3 primeras acciones de matar, tomar lo que nos ha sido dado y conducta sexual incorrecta. Y comenzamos a estudiar las acciones verbales del lenguaje falso y también estudiamos el segundo tipo de lenguaje. Hay 4 tipos de lenguaje incorrectos, digamos. El primero es el lenguaje falso, Musawara. Y el segundo es lenguaje divisorio, que es Pisuna Vacha. Y si mal no recuerdo, nosotros estudiamos esto, pero bueno, vamos a verlo de nuevo para retomar esto. Entonces, todas las presentaciones nosotros tenemos el texto Pali, que está tomado de Lata Salini. Incluso al comienzo de esta presentación yo les compartí el enlace con la traducción de esta sección sobre los 10 cursos insanos de acción de Lata Salini. Lata Salini es el comentario del primer libro de la vida. Entonces nosotros tenemos Pisuna Vacha. Literalmente Pisuna significa algo así como cuando uno muele algo, ¿no? Vacha es lenguaje. Entonces el lenguaje divisorio, cuando uno habla tal lenguaje a esa persona y por medio de este lenguaje uno hace que en el corazón de esa persona desaparezca el afecto de él o ella mismo hacia esa otra tercera persona. Esto es lenguaje divisorio, Pisuna Vacha. O sea, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, o sea, uno le dice algo a otra persona con eso uno hace de que esa otra persona pierda el afecto que tiene hacia otra tercera persona. No sé, si yo por ejemplo le digo a alguien, no sé, algo de otro, esta persona, no sé, hizo esto, ¿no? Y por supuesto que la intención es dividir, ¿no? Entonces esa otra la persona a la cual yo le estoy diciendo eso va a perder el afecto, el interés por esa otra persona. Entonces eso es lo que se llama Pisuna Vacha. O sea, de que Pisuna, como dije, literalmente significa algo así como moler, o sea, es un lenguaje que rompe la relación entre 2 personas o más. Entonces, aquí se denomina lenguaje divisorio a la volición que origina esfuerzo corporal o verbal de parte de uno con mente contaminada para dividir a otros o para ganarse uno mismo el afecto de otro. O sea, de que en realidad no se necesita solamente, o no es únicamente lenguaje, sino que uno puede escribir también. Y hoy en día que nosotros usamos todos estos medios, entonces aquí hay 2 cosas: dividir a otros o ganarse uno mismo el afecto de otros. Ahora, con relación al lenguaje divisorio, la gravedad
Esta es una falta menor cuando divide a uno de poca virtud y es una falta mayor cuando divide a uno de gran virtud. Entonces ahora tenemos lo que en Pali se llama Sambara. Hay 4 componentes. Otro a ser dividido, intención de dividir como estos se separarán, estarán divididos, o la intención de ganarse el afecto como así yo seré querido, íntimo, esfuerzo para hacer eso, porque si uno no hace algo verbal o de manera escrita no pasa nada. Y la comprensión del asunto por parte del otro. Entonces nosotros tenemos los cuadros, no en Pali y en español. Es difícil de traducir esto. Bindita bo paró. Paró significa otro ser. Bindita bo, a ser dividido. Para dividir. ¿No? Y después intención de dividir o ganarse el afecto. Entonces Veda significa división, ruptura, purikarata. O sea, significa algo así como dar prevalencia o la intención de dividir. Wa significa pilla kamyat, el deseo de hacerse querido o de ganarse el afecto. Tayo guayamo, entonces guayamo significa esfuerzo, tayo para hacer eso, para lograr eso. Y comprensión del asunto por parte del otro. Entonces, tadata vijanamam. Vijanamam significa comprensión, ata del asunto, tara de este, tasa del otro, por el otro. Ahora, el lenguaje divisorio puede ser un kaminsano o puede ser un curso de acción. Entonces, cuando el otro no se separa, entonces no hay curso de acción. Hay solamente cuando existe separación. No obstante eso, existe la abolición y entonces eso es un kaminsano. Ok, entonces ese es el segundo tipo de lenguaje. El tercer tipo de lenguaje es lo que en Pali se llama parusa vacha. Entonces es un compuesto en Pali. Parusa significa áspero o brusco. Y vacha significa lenguaje. Entonces, por medio de este lenguaje uno mismo se hace áspero y también hace áspero al otro. Este lenguaje, que no es agradable al oído y que no va dirigido al corazón, se denomina lenguaje áspero. O sea que el lenguaje áspero puede ser decir malas palabras o tener un tono agresivo, aunque las palabras sean normales. Aquí vamos a ver algunas historias. Entonces, lenguaje áspero es la entera abolición y canta parusa chetana. Esa es la traducción. Canta es o completa. Parusa es áspera, chetana significa abolición. Que origina samutapika, esfuerzo o un medio para yoga, corporal o verbal, kaya o achi. Que apuñala una parte vital de otro, ¿no? O que corta literalmente una parte vital de otro. O sea, de una forma figurada. Entonces, esta es una historia para ilustrarlo. Esto
Dicen que un niño, ignorando la palabra de su madre, se fue al bosque. La madre, incapaz de detenerlo, lo regañó diciendo que te persiga un búfalo salvaje. Después, en ese mismo bosque, se le apareció un búfalo. Se ve que había muchos búfalos ahí. El niño hizo una aseveración de verdad, que eso que mi madre dijo con la boca no ocurra, que ocurra eso que pensó con el corazón. Allí mismo el búfalo se detuvo y permaneció como amarrado. No obstante que el esfuerzo verbal de la madre, ¿no?, fue como para apuñalar una parte. Entonces fue como para apuñalar una parte vital. Esto no es lenguaje áspero debido a la ternura del corazón de la madre. O sea que uno puede decir a lo mejor cosas, pero si la abolición no es, o sea, corresponde con las palabras, eso no es lenguaje áspero. Porque a veces los padres hablan hacia los hijos, que los ladrones te hagan añicos, pero ellos no desean que ni siquiera una hoja de loto caiga encima de ellos. O sea, de que las palabras pueden decir una cosa, pero la intención puede ser otra. Y a veces los preceptores, bueno, en la parte espiritual, y maestros dicen hacia sus alumnos, ¿qué están haciendo estos avergonzados, osados? Sáquenlos, aunque después desean que obtengan logros y distinciones. O sea, también. Así como cuando el corazón es tierno no hay lenguaje áspero, no siempre, cuando las palabras son tiernas, el lenguaje no es áspero. O sea, de que puede ser al revés. O sea, uno puede decir palabras tiernas y tener lenguaje áspero. Las palabras suaves de uno que desea matar, que éste duerme en paz. A veces cuando llevan a los animales veterinarios que los vamos a poner a dormir, ¿no? Esto es lenguaje áspero. Debido a la aspereza de la mente, este es el lenguaje áspero. Cuando eso se utiliza con respecto a una persona de poca virtud, la falta es leve. Cuando este se utiliza con respecto a una persona, de gran virtud, la falta es grande. De este lenguaje áspero hay tres componentes: otros a quien acosar, mente agresiva y la agresión. Ahora, también, por ejemplo, está el ejemplo de los reyes que cuando van a ejecutar a alguien, ¿no?, que digan, ¿no?, que lo pongan a dormir, ¿no? Pero, o sea, ahí no solamente el lenguaje áspero, sino también está, digamos, matar, ¿no? Porque está, digamos, dando la orden para que otros hagan eso. O sea que hay dos tipos de cursos insanos. Entonces, acosita bo paro, otro a quien acosar, kupita chetam, la mente agresiva podría ser, acosanam, que es la agresión. Por medio de este lenguaje, entonces hemos visto lenguaje falso, divisorio y lenguaje áspero. Falta uno, que es en Pali sampa palapo, y eso significa lenguaje frívolo, ¿no? Entonces, por medio de este lenguaje uno habla sandeces, frivolidades, cosas sin sentido. Esto se denomina lenguaje frívolo. El lenguaje frívolo es la volición insana que origina esfuerzo corporal o verbal para comunicar cosas inútiles. O sea, de que en realidad es difícil evitar esto, porque, o sea, uno está muchas veces diciendo cosas, ¿no?, que no conducen
No necesariamente siempre que uno dice estas cosas son cursos insanos de acción, pero sí puede ser kamas insanos. Entonces es una falta leve cuando se incurre ocasionalmente y es una falta grave cuando se incurre frecuentemente. Ahora, de este lenguaje frívolo hay dos componentes, sambara, prevalencia e historia. Bueno, en la época del Buda y después del Buda, ¿no? Estas son historias famosas de la India, ¿no? La historia de la guerra de los Bharatas, el rapto de Sita. Si ustedes quieren pueden buscar en internet, informarse sobre eso. Y otras charlas sin sentido en la narración de tales historias y charlas. Entonces aquí nosotros tenemos prevalencia, charlas sin sentido, narración de tales historias y charlas. Ahora, ¿cuándo es un curso de acción? Pero cuando otros no aceptan esta charla, no hay curso de acción, solamente hay lenguaje frívolo cuando otros lo aceptan o la aceptan. También la abolición basada en estos 4 tipos de lenguaje recibe el nombre de lenguaje divisorio en estos 3 tipos de lenguaje. Vamos a corregir eso. Ahí no dice 3, pero se dice Pisuna Guacha, es a partir del segundo. Aquí esto es lo que se debe entender. Ok, entonces, nosotros habíamos dicho que hay 3 acciones corporales, no obstante matar se puede, pero se consideran como kamas corporales. Matar, tomar lo que no ha sido dado, conducta sexual incorrecta. 4 acciones verbales, lenguaje falso, lenguaje divisorio, áspero y frívolo. Y ahora tenemos 3 acciones de la mente. La primera es la codicia. Es muy difícil traducir esto, porque estas son las explicaciones etimológicas. Entonces, abiyayatiti abiya. O sea que de acuerdo con las gramáticas antiguas, esto es lo que se llama katu sarana, que es el modo del sujeto. Entonces, eso que ansía, literalmente sería, ¿no? Se denomina avilla, códice. Entonces, ansía ¿qué? Lo logrado o lo poseído por otro, ¿no? El significado es, estando al frente de la propiedad de otro, ocurre inclinamiento de la mente hacia esa propiedad. Esta tiene la característica de codiciar la propiedad de otro así, que esto sea mío, ¿no? Aho wata idam mama asa, ¿no? Aho wata. O sea, aho wata son 2 indeclinables. En verdad. Aho wata en verdad. Idam, esto. Asa es un verbo potencial. El verbo ser o estar. Mamá, mío. Y es una falta leve o una falta grave, como en el caso de tomar lo que no ha sido dado. O sea, de que para determinar la gravedad tienen que ir al segundo curso de acción, que es Adinaram, tomar lo que no ha sido dado. Ok. Y la codicia tiene 2 componentes, la propiedad de otro, para bandam. Banda puede significar mercancía también. Y atano parinamana, o sea que es la inclinación de la mente de uno mismo hacia esa propiedad. Entonces ahí ustedes tienen
los dos componentes. Ahora, ¿cuándo es un kama insano y cuándo es un curso de acción? Aunque el apego surge hacia la propiedad de otro, no existe un curso de acción mientras la mente de uno mismo no se incline así, o que esto sea mío. O sea que la codicia es un poco el precursor de tomar lo que no ha sido dado. O sea que cuando uno toma lo que no ha sido dado, antes de tomar lo que no ha sido dado, uno tiene un curso mental de acción insano, ¿no? Porque cuando uno decide que esto sea mío, entonces, pero uno puede tener apego a la propiedad de otro, pero no, eso no es un curso de acción. O sea que es sutil la diferencia. Ok, entonces el segundo es lo que en Pali se llama vyapado, que también es difícil explicar etimológicamente esto. Hita sukam, eso es un compuesto. Hita significa benéfico, beneficio. Sukam, felicidad. Vyapadayati, ¿no? Entonces también esto tiene katu sadhana, que es en Pali, eso traduce como el modo del sujeto. O sea, cuando ustedes estudian los derivados primarios, ustedes van a ver que vyapado, por ejemplo, es un derivado primario en el modo del sujeto, que significa eso que desea destruir el bienestar o la felicidad de otro, ¿no? Entonces su característica es el efecto mental de destruir a otro. Es una falta leve o una falta grave, como en el caso de lenguaje áspero. O sea que van al lenguaje áspero. De esta mala voluntad hay dos componentes: otro ser y pensamiento de destrucción. Vinasa chinta, o sea, como quien dice, de destruir, de algo así. Parasato es otro ser. Ahora, aunque el odio surja hacia otro ser, no existe un curso de acción mientras uno no piensa en la destrucción de ese otro ser o que éste fenezca o perezca. Ahora, no creo que sea necesario que uno desee que fenezca o perezca, pero uno puede desear a lo mejor incluso, no sé, que se caiga. ¿No? ¿Cómo? O que le vaya mal. O que le vaya mal. Sí. O sea, porque hay una diferencia entre estar enojado, odiar, y querer de que tenga infortunios, no necesariamente, ¿no? Que fenezca o perezca. Ok. Entonces esta es la última, que es michariti, ¿no? Diti, no, generalmente diti sin micha significa concepción errónea. Solamente cuando está calificado por sama significa concepción correcta, ¿no? Entonces, eso que ve incorrectamente, por no tomar la realidad tal cual es, se denomina concepción errónea. O sea, que eso lo hemos estudiado en el Abhidhamma también, que la concepción errónea es eso que toma la realidad de una manera contraria a lo que es. Esta tiene la característica de visión equivocada de acuerdo al método, no existe lo dado, etc. Ahora, en los suttas y en el Abhidhamma, no existe lo dado significa, ahí dice nati dinam, hay 10, ¿no? Nati no hay, dinam lo dado. Pero en realidad lo que significa eso es que no existe el resultado de la generosidad.
¿no? O sea, de que a lo que se refiere esto es a la ley de causa y efecto. O sea, en realidad, de acuerdo con la ley de causa y efecto, o sea, lo que uno da produce efectos. Pero uno no tiene forma de demostrar eso, entonces es como si fuera una creencia, ¿no? Entonces cuando uno no cree que las acciones de generosidad, etcétera, van a producir resultados, entonces eso es una visión equivocada. Entonces es una falta leve o una falta grave, como en el caso del lenguaje frívolo, y también es una falta leve cuando no es fija, y es una falta grave cuando es fija, porque hay distintos tipos de diti o michaditi, de concepciones erróneas. Entonces hay concepciones erróneas que son fijas y hay concepciones erróneas que no son fijas. Por ejemplo, cuando uno se identifica, por ejemplo, con los estados mentales o con las emociones, y ahí tiene uno michaditi, tiene una concepción errónea. Pero esa concepción errónea no es fija. Pero cuando uno tiene una creencia ya establecida, ¿no? Con relación a las cosas o con relación a la realidad, entonces se dice de que eso es una concepción errónea, fija. Cada vez que uno le preguntan o cada vez que uno piensa, uno cree, ¿no?, que, por ejemplo, no existe el resultado de las acciones. Entonces eso es una concepción errónea fija. Entonces tenemos los dos componentes. Entonces, equivocación con respecto al modo en que se toma el objeto, y cuando éste se toma de esta forma, su manifestación como inexistencia de lo real. Entonces ahí tiene la explicación en pali y en español de lo que acabamos de decir. Ahora, cuando uno se identifica, por ejemplo, con las emociones, eso no es un curso de acción insano, simplemente es una acción insana, ¿no? Entonces, un curso de acción es solamente 3 tipos. La concepción nihilista, que es natika diti. Natika significa que no existe. Entonces, ¿qué es la primera? La concepción de acausalidad, ahetuka diti. Acausalidad significa que no hay causa de las acciones. Y la concepción de la ineficacia de la acción, akiriya diti. O sea que nosotros tenemos 3. O sea, no hay causa, no hay resultado, y natika diti es las 2. ¿No? Sería que no hay causa y no hay efecto. Entonces en ese caso son cursos de acción, no son las otras concepciones erróneas. Ok, entonces esos son los 10 cursos insanos de acción que hemos estudiado. Ahora, nosotros ahora tenemos que estudiar eso de acuerdo a 5 cosas, ¿no? Ustedes van a ver ahí en el Pali que dice vinichayo o eritrabo, ¿no? O sea que se tiene que llegar a una resolución. Yo puse a hacer una determinación, ¿no? Pancha karehi, con respecto a 5 modos, ¿no? Entonces, con respecto a los 10 cursos insanos de acción, nosotros tenemos que, como quien dice, uno va a hacer un análisis ahora y llegar a una resolución con respecto a 5 modos. ¿Cuáles son los 5 modos? Al estado, que es damato, ¿no? A la naturaleza intrínseca, quiere decir qué realidad última es cada uno de estos 10. Y después tenemos
kotasato, de acuerdo al grupo, y después tenemos aramanato, de acuerdo al objeto, y después tenemos vedanato, de acuerdo a la sensación, y mulato, de acuerdo a la raíz. Entonces, ahora el comentario, la Tasalini va a evaluar cada uno de estos 10 de acuerdo a estos 5 modos y va a emitir, como quien dice, resoluciones. Entonces ahí ustedes tienen los 5, ¿no? Damato, kotasato, aramanato, vedanato y mulato. Entonces, de acuerdo al estado, a la naturaleza intrínseca, kotasato de acuerdo al grupo, aramanato de acuerdo al objeto, vedanato de acuerdo a la sensación y mulato de acuerdo a la raíz. Entonces, empecemos con el primero. Entonces, de acuerdo al estado, estos 10 cursos de acción, entre estos 10, ¿no? Etesu, entre estos, ¿no? Los primeros 7 son estados volitivos. Y los 3 restantes, comenzando con la codicia, son estados asociados con la volición. Bien interesante esa explicación. O sea que los primeros 7, ¿cuáles son los primeros 7? Matar, tomar lo que no ha sido dado, conducta sexual ilícita, lenguaje falso, lenguaje divisorio, lenguaje frívolo y lenguaje áspero, ¿no? Son 7. Los primeros 7, ¿no? Se dice que son estados volitivos. Pero la codicia, la mala voluntad y la concepción errónea son estados asociados con la volición. O sea, de que son chetasikas, ¿no? La codicia es loba, la mala voluntad es dosa y la concepción errónea es diti, ¿no? Pero eso está asociado con chetana. Eso es lo que está explicando. Ahora, de acuerdo al grupo, los primeros 7 y la concepción errónea, estos 8 son solamente cursos de acción, no raíces. Pero la codicia y la mala voluntad son cursos de acción y también raíces. Porque la codicia es la raíz insana del apego y la mala voluntad es la raíz insana del enojo. O sea, de que está poniendo interesante esto. Ahora, número 3. De acuerdo al objeto. Matar tiene como objeto un fenómeno condicionado porque el objeto es la facultad vital. Robar tiene como objeto un ser sintiente o una cosa. Conducta sexual incorrecta tiene como objeto un fenómeno condicionado debido al tacto. Algunos dicen también que tiene como objeto un ser sintiente. El lenguaje falso tiene como objeto un ser sintiente o tiene como objeto un fenómeno condicionado. Asimismo, el lenguaje divisorio. El lenguaje áspero solamente tiene un ser sintiente como objeto. El lenguaje frívolo tiene como objeto un ser sintiente o un fenómeno condicionado debido a lo visto, oído, experimentado y comprendido. Asimismo, la codicia. La mala voluntad solamente tiene como objeto un ser sintiente y la concepción errónea tiene como objeto un fenómeno condicionado en los 3 planos de existencia. Pero aquí hay cosas que en realidad son incorrectas, hay que decir, tal cual es. Porque la concepción errónea también puede tener como objeto un concepto.
O sea que no hay forma de corroborar esto con otros comentarios porque esto está solamente aquí en la tasa alegre. O sea, uno puede tener un concepto como la concepción errónea, puede tomar un concepto. Lo vamos a estudiar en la próxima clase de Abhidhamma cuando estudiemos los objetos. Entonces aquí ustedes tienen el cuadro de acuerdo, ¿no?, al objeto. Entonces matar, fenómeno condicionado, es la facultad vital. Robar puede ser un ser sintiente o una cosa. Por ejemplo, si uno secuestra un ser sintiente o puede robar una cosa. Conducta sexual incorrecta. Si hablamos de realidades últimas, decimos que es un fenómeno condicionado, pero si hablamos de conceptos, podemos decir que es un ser sintiente. Lenguaje falso, un fenómeno condicionado o ser sintiente. Lenguaje divisorio igual, pero lenguaje falso, ser sintiente, lenguaje áspero, perdón. Lenguaje frívolo, fenómeno condicionado o ser sintiente. Codicia, fenómeno condicionado o ser sintiente. Y mala voluntad, solamente ser sintiente. Y falta el último, la concepción errónea, pero ahí dice los fenómenos condicionados de los tres planos. Lo que pasa es de que Ditthi no puede tomar como objeto los dhammas ultramundanos. Y no estamos hablando de los fenómenos condicionados ultramundanos. Estamos hablando solamente de los fenómenos condicionados ultramundanos. Por ejemplo, la conciencia y los factores mentales. Ditthi no puede tomar eso. Por eso dice eso. Ahora, la cuarta determinación o resolución es con respecto a la sensación. Entonces, matar tiene siempre sensación de dolor, o dukkha, o domanassa. O sea, de que en el momento en que uno mata un ser sintiente, siempre tiene que haber ahí una conciencia con raíz en el enojo. Y si ustedes ven en el Abhidhamma, la conciencia con raíz en el enojo siempre está asociada con domanassa, o desplacer o dolor, ¿no? O sea, uno puede a lo mejor planear y antes de la acción de matar, a lo mejor puede tener otro tipo de sensación, pero en el momento, ¿no? Y por ejemplo, si uno mata para apropiarse de algo, a lo mejor uno puede tener placer antes. No, pero en el momento de hacer la acción o en el momento de dar la orden, siempre hay domanassa, sensación de desplacer o de dolor, ¿no? Porque no obstante que los reyes después de ver un ladrón dicen sonriendo y ejecutadlo, la abolición del veredicto de ellos solamente está asociada con sensación de dolor. Ahora, pero robar puede estar asociado con tres sensaciones. ¿No? Puede estar asociado con sensación de placer, de desplacer y sensación que no es de placer ni de desplacer, ¿no? Porque habiendo visto la propiedad de otra, hay sensación de placer cuando uno se apropia estando contento, ¿no? Hay sensación de dolor o de desplacer cuando uno se apropia atemorizado, o sea, me voy a ver, ¿no? O asimismo cuando uno reflexiona sobre los frutos que experimentará como resultado. O sea, si uno cree en la ley del karma, porque hay mucha gente que tiene concepciones fijas, ¿no? Pero entonces uno puede reflexionar, voy a experimentar algo malo. Pero si en el momento de apropiarse el estado es neutral, entonces hay sensación que no es de dolor ni de placer, ¿no? O sea, si ustedes ven, ¿cuáles son las conciencias por medio de las cuales uno roba? En realidad puede ser con raíz en el apego y con raíz en el enojo, ¿no? Y esas conciencias tienen sensación de placer, de desplacer y de indiferencia. Ok. La conducta sexual incorrecta tiene dos sensaciones, placer y neutral,
pero en la conciencia de la decisión o del momento no hay sensación neutral, solamente sensación de placer. El lenguaje falso, como en el caso de tomar lo que no ha sido dado, como en el caso del segundo, ¿no?, tiene tres sensaciones. Asimismo, el lenguaje divisorio. O sea, de que cuando uno miente, uno puede tener cualquiera de las tres sensaciones. Y lo mismo con el lenguaje divisorio. Pero el lenguaje áspero siempre tiene sensación de desplacer o de dolor, ¿no? Y el lenguaje frívolo puede tener tres sensaciones: placer, desplacer y neutral. La codicia tiene dos sensaciones, o sea, vidama. Las 8 conciencias con raíz en el apego. Hay sensaciones con placer y con indiferencia, ¿no? Asimismo, la concepción errónea. La concepción errónea está con las conciencias con raíz en el apego. Pero la mala voluntad siempre tiene sensación de dolor. O sea que saber la vidama, el compendio, esto es muy útil. Entonces ustedes tienen ahí las sensaciones asociadas con las acciones, ¿no? Matar, dolor; robar, 3 sensaciones; conducta sexual incorrecta; sensación neutral y placer; lenguaje falso, 3 sensaciones; lenguaje divisorio, 3 sensaciones; lenguaje áspero, dolor; lenguaje frívolo, 3 sensaciones; codicia, sensación neutral y placer; y mala voluntad, dolor; concepción errónea, neutral y placer. Ahora, esta es la última, la raíz. Entonces, matar tiene 2 raíces: enojo e ignorancia. O sea, siempre que hay dosa hay moja. Robar tiene enojo e ignorancia, o apego o ignorancia. Conducta sexual incorrecta siempre tiene apego e ignorancia. Lenguaje falso, enojo e ignorancia, o apego e ignorancia. Asimismo, el lenguaje divisorio y el lenguaje frívolo. El lenguaje áspero tiene enojo e ignorancia solamente. Aquí hay un error. La codicia tiene también... Lo que pasa es que si nosotros tomamos la codicia como sí misma, entonces hay una sola raíz. Porque la codicia es raíz. Entonces esa es la única forma de entender esto, de acuerdo con la vidama. O sea, como la codicia es una raíz, entonces tiene solamente una raíz asociada, que es la ignorancia. Y lo mismo la mala voluntad. Como la mala voluntad es dosa, solamente tiene la ignorancia asociada. Y la concepción errónea tiene 2 raíces, que son apego e ignorancia. Entonces ahí ustedes tienen las raíces, ¿no?, asociadas en este cuadro con cada uno de los 10 cursos de acción. Y ahí terminamos. Los 10 cursos de acción, de acuerdo con la Tasalini. O sea que, muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos hoy día. Entonces, la próxima clase nosotros vamos a comenzar a estudiar el Tirokutta Sutta, que es, en realidad vamos a estudiar sobre las acciones meritorias, que son Dasa Kirilla Watulas, 10 bases de las acciones meritorias, y vamos a estudiar específicamente una de estas 10 bases, que es lo que nosotros traducimos como compartir méritos. Y cuando nosotros estudiamos sobre compartir méritos, vamos a estudiar la base canónica o la fuente canónica de compartir mérito, que es el Tirokutta Sutta, que también es parte del Kura Kapata, del libro menor. O
O sea que vamos a estudiar las 10 bases de las acciones meritorias en la próxima clase y vamos a comenzar estudiando compartir méritos y después de eso vamos a estudiar el Tirukutta Sutta y su comentario. Eso es todo por hoy. Por mi parte, no sé si hay alguna pregunta con relación a esto. Si hay preguntas, por favor, levantar la mano y abrir el micrófono. Pues creo que no. ¿Hay alguien que levantó la mano? No, nadie levantó la mano. Bueno. A ver, Soledad, Viveka. Hola, muchas gracias, Gerardo. Me salió antes un otro ticket. Una pregunta, ¿qué diferencia hay? No entiendo cuando es un curso insano de acción o cuando usted dice cama insano. ¿Por qué? ¿Un curso insano de acción no es un cama insano también? Sí. Ahora, la diferencia es de que un curso de acción, un curso insano de acción es una volición que tiene la potencialidad de producir una mala reconexión. Pero una acción insana no tiene esa potencialidad. Solamente una acción insana, que es un curso insano de acción, tiene la potencialidad de generar una conciencia de reconexión en un estado de sufrimiento. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos de esos 4 componentes, bueno, 5, dependiendo del tipo de acción. Entonces, por eso, cuando se dan todos los componentes, entonces se dice de que uno tiene eso, el curso insano de acción, ¿no? Pero si no se dan los componentes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere matar a un ser sintiente y no lo mata, ¿no? Entonces lo hiere, ¿no? Entonces eso no es un curso insano de acción, sino que es una acción insana solamente. Pero como nosotros vimos, normalmente cuando uno mata, uno tiene también la intención de que la otra persona muera. Entonces a lo mejor hay un curso mental. No sé si se entiende esa diferencia. Sí, perfecto. Sí, la diferencia está en la potencialidad que uno da a reconexión y el otro no. Ya. O sea, sí, lo entendí, perfecto. Muchas gracias. O sea que cuando una acción insana no alcanza el rango de un curso insano de acción, esa volición genera una potencialidad, pero esa potencialidad solamente puede dar efecto durante la existencia, no en el momento de la reconexión. En el Abhidhamma se habla se divide la existencia en 2 partes. Lo que se llama Patisandhi, que es el momento de reconexión, y lo que se llama en Pali Pawati, que es después de la reconexión, del momento de reconexión hasta que prácticamente la conciencia de muerte, ¿no? Entonces, una volición insana que no llega a ser un curso insano de acción solamente puede producir efectos durante la existencia, no en el momento de reconexión. Es como la fuerza, ¿no? La fuerza del campo, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor se puede decir que es la fuerza del karma, ¿no? Porque el primer momento, ¿no? Determina el tipo de existencia que el ser va a tener, de acuerdo con el Abhidhamma,
¿no? Entonces, bueno. Miguel Ángel. Buenas noches, Daniel. ¿Esa potencialidad del curso completo de acciones para la próxima reconexión o además para futuras reconexiones? No necesariamente es para la próxima, ¿no? O sea, de que esa potencialidad no necesariamente va a generar la reconexión en la próxima, no. O sea que ahora, en el capítulo 4 del compendio vamos a estudiar los momentos de Yavana en el proceso cognitivo, ¿no? Entonces, depende, porque hay muchas potencialidades. En realidad, cuando uno, digamos, mata a un ser sintiente y todo lo demás. Entonces, de una manera genérica, uno puede decir que no. Pero de una manera más específica, entonces hay que tomar qué volición es en el proceso cognitivo. Si es el primer momento de Yavana, ¿no? No. Pero si es el último, sí. Y si son los momentos intermedios, los 5 momentos intermedios, esos son para existencias futuras. Pero lo importante aquí es, y también con relación a lo de Soledad, de que no está determinado, ¿no? Que esa volición va a generar reconexión en la próxima existencia. Solamente las acciones, los 5 tipos de acciones estas insanas, ¿no? Que se llama anantarika, que tienen efecto inmediato, eso sí, ¿no? Por ejemplo, matar al padre o la madre, ¿no? Entonces, si uno tiene ese tipo de curso de acción insano, entonces eso tiene prevalencia. Eso va a producir... ¿Cómo? El karma pesado ese, ¿no? El karma pesado, sí. Garuka Karma también se llama. Ya. Pero todo lo demás que no alcanza el rango de esos karmas pesados, entonces esos son potencialidades, ¿no? que van a existir, ¿no? Y que van a estar siempre, digamos, ahí latentes para generar una mala reconexión, ¿no? Ok, gracias. Está bien. ¿Qué dice ahí? Que si hay algún texto en donde se hable del karma a detalle. Capítulo 5 del compendio, ¿no? Ahí se estudia, ahí vamos a estudiar en bastante detalle el karma, ¿no? Porque vamos a estudiar las clasificaciones del karma, los resultados del karma, entonces esperar. Bueno, ya pueden leer el capítulo 5 si quieren, no, pero todo lo que estamos estudiando es como una forma de ir aprendiendo herramientas para poder entender toda la cuestión del karma. Y también el capítulo 8 del compendio, porque en realidad el karma es lo que se llama la condición de karma asincrónica, que en el Patana, ¿no? Eso se estudia en el 7º libro de Vidamba, ¿no? Entonces, o sea que también en el capítulo 8, o sea, en el capítulo 5 y en el capítulo 8. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Listo.